Inhuman Warlock. Idioma, español. Género, adulto, aventura, tragedia, maduro, acción. Sinopsis. El chico no tiene poderes, afirmaron. Y así, el hijo del brujo más fuerte fue declarado inútil y enviado a su muerte. Pero, ¿era realmente posible que el hijo de los más grandes héroes de la humanidad fuera inútil? ¿O fue el mayor error que cometieron los humanos el que les costó todo y llevó a un brujo potencial al lado oscuro? Capítulo 1. El chico que falló. Negativo. El chico no tiene ningún poder. Suspiro. Varios suspiros llenaron la habitación mientras la gente, con expresiones serias en sus rostros, negaba con la cabeza con decepción. Ya tiene 10 años ahora. Y todavía no ha desarrollado ningún poder, todos sabemos que no hay ninguna posibilidad para él en el futuro también. Es una pura decepción. Suspiro, honestamente, tenía grandes expectativas de este tema. Dijo uno de ellos. ¡Qué vergüenza! El niño cuyo padre era el brujo más fuerte y su madre, el hechicero más fuerte, resultó ser un inútil. Ni siquiera es una variante, y mucho menos tan grande como sus padres. Un hombre de mediana edad del grupo habló mientras miraba al niño acostado en la mesa del paciente. Había una expresión en el rostro del hombre que no mostraba nada más que decepción. Parece que perdimos el tiempo con él por nada. ¡Qué patético! 3 científicos hablaban entre ellos fuera de la sala de cristal, mientras que dentro, un niño de 10 años estaba acostado en una cama. Todavía tenía insertada una jeringa en la mano que estaba conectada a una gran máquina cercana. También le colocaron varios tubos con tapas adhesivas en el pecho. Se estaban pasando comentarios sobre el pequeño acostado en la cama. El niño estaba completamente ajeno a su conversación, ya que el área de prueba construida con vidrio estaba insonorizada. Pero podía ver claramente las miradas de decepción, desdén y miradas siniestras que le apuntaban. Sus pequeños dedos estaban apretados el uno contra el otro mientras esperaba allí ansiosamente. El niño tenía un hermoso cabello plateado esparcido alrededor de su cabeza, que era tan largo que le llegaba hasta los hombros. Dejó en claro el hecho de que no le habían cortado el pelo en mucho tiempo. El niño vestía una bata de hospital blanca que le llegaba hasta la mitad del muslo. Como otros niños de su edad, no tenía una apariencia feliz y conmovedora. En cambio, parecía tenso y asustado. Sus profundos ojos azules miraban todo con sentimientos encontrados. Sus lúgubres pupilas lo escudriñaban todo con ansiedad y un poco de timidez visible en ellas. Ya no hay necesidad de retenerlo aquí. Deberíamos informar al general Maxwell sobre su situación. Dejemos al niño de aquí para que podamos pasar a trabajar en algunas cosas realmente importantes. El científico de mediana edad habló de nuevo mientras miraba el grupo frente a él, con la esperanza de obtener el apoyo de todos. En verdad, este chico es inútil. Tenía tantas esperanzas en él. Las otras 2 personas negaron con la cabeza al unísono, mostrando su afirmación hacia el asunto mientras escupían esas 2 frases. Los científicos llamaron a una enfermera antes de salir del laboratorio. 2 de los científicos salieron rápidamente de allí mientras que uno se quedó atrás. Miró al chico que yacía dentro de la habitación de cristal y suspiró. Dentro de su corazón, sintió lástima por el chico. Qué desafortunado de su parte haber nacido sin ningún tipo de poder. Se sentía completamente frustrado en nombre de esa lastimosa criatura. Enfermera, llévelo de regreso a su habitación. El científico de mediana edad salió del laboratorio con pasos ocupados después de pronunciar esas palabras. Nadie notó su puño cerrado cuando se fue. Al entrar en la habitación, la enfermera se acercó al niño y le quitó la jeringa de la mano. Vamos, le dijo al chico, en un tono que lo intimidaba más. El chico se estremeció cuando se puso de pie y la siguió en silencio. La enfermera llevó al niño a una habitación pequeña. Dentro de la habitación completamente de color gris, solo había una cama pequeña y nada más. No había ventanas. Era como esos pequeños compartimentos dentro de un tren, sin ventanas ni asientos. El suelo, el techo y la puerta eran metálicos y no era un metal ordinario. Aquellos estaban hechos del metal más fuerte que se encuentra en el planeta. La enfermera dejó al niño adentro antes de cerrar la habitación por fuera y se fue con un rostro inexpresivo como si fuera un robot. General, el doctor Rao está en la línea. Un soldado con uniforme militar se acercó a una persona que también vestía uniforme militar y le dio el teléfono. Doctor Rao, ¿cómo estuvo la prueba? El niño desarrolló algún poder. Es una variante. El general Maxwell no pudo evitar hacer preguntas rápidas mientras acercaba el teléfono a sus oídos. El doctor Rao estaba de pie cerca de una ventana, con los ojos mirando fuera de las instalaciones. Su larga bata blanca estaba tan limpia que parecía como si la hubieran comprado ese mismo día.
Tu abrigo combinaba con su cabello blanco que estaba desordenado, pero aún parecía que eran perfectos y se suponía que debían ser así solamente. Los resultados son negativos, general. El niño todavía no tiene ningún poder, y me temo que ambos sabemos que nunca lo tendrá, dijo el doctor Rao. Él ya ha cumplido 10 años, y sabes que nadie puede desarrollar poderes después de haber cruzado la edad de 10, continuó. Haciendo una pausa por un momento, declaró el veredicto final, diciendo, es un fracaso. El doctor Rao era uno de los 3 científicos que acababan de realizar las pruebas al niño. Suspiro. Hubo un incómodo silencio antes de que el doctor Rao volviera a escuchar al general Maxwell. Lo mantuvimos en la instalación durante 5 años con la esperanza de que tuviera poderes como sus padres, pero supongo que no fue más que un esfuerzo inútil, dijo el general Maxwell mientras miraba hacia abajo. ¿Quiere llevarse a ese chico? ¿Ya es un inútil?, le preguntó el doctor Rao al general. Pensando por un momento, abrió la boca una vez más para hacer una sugerencia. Si no le importa, entonces tenemos una propuesta que hacer, dijo el doctor Rao y esperó la respuesta del general. No podía esperar a superar este tema. ¿Qué es?, preguntó el general Maxwell casi al instante. Podemos convertirlo en un sujeto de prueba para nuestra investigación aquí, es decir, si no lo necesita, sugirió el doctor Rao mientras tomaba un sorbo de café. Sí, haz lo que quieras. Ese chico es inútil para nosotros de todos modos, dijo el general Maxwell antes de desconectar la llamada. Se hizo el silencio en la habitación, que fue roto después de unos minutos por el propio general Maxwell. Mark, no tienes un hijo, ¿verdad?, le preguntó al soldado que estaba parado detrás de él mientras le devolvía el teléfono. No, señor. Ni siquiera me he casado todavía, respondió Mark. Estaba algo confundido en cuanto a por qué le hicieron una pregunta como esa. ¿Te gustaría tener un hijo si fuera un inútil?, preguntó el general Maxwell mientras miraba directamente a Mark. No lo entiendo, señor, respondió Mark, cada vez más confundido. Sale Azarel, la variante más fuerte en la historia de la humanidad y el brujo más grande que jamás haya existido, comentó el general Maxwell. Él era el portador del poder elemental del rayo oscuro y del poder físico de fortalecimiento. Ambos poderes eran de rango S, agregó mientras explicaba más. Mark trató de entender por qué el general Maxwell estaba hablando de Sale Azarel, pero fracasó. ¿Había siquiera la necesidad de hablar de él? Probablemente no había una sola persona en este mundo que no conociera a Sale Azarel. Ignorando la confusión en el rostro de Mark, el general Maxwell continuó. Su esposa Clarice, la hechicera más fuerte de su tiempo y la portadora de poderes elementales duales, el poder de control del viento de rango A y el poder de descomposición de rango S. 2 de ellos, ¿verdad? Sí, señor. Eran los héroes de la humanidad. Desafortunadamente, murieron hace 5 años, respondió Mark asintiendo. Sí, eran especiales. Pensé que su hijo también podría tener algo de talento. Por eso me esforcé tanto en él. Aunque, estaba equivocado. Si tuviera una fracción de las habilidades de sus padres, lo habría sido. Una gran ventaja. Pero es inútil, explicó el general Maxwell. Su hijo resultó ser un desperdicio que no tiene poderes. Creo que si Sale y Clarice estuvieran vivos, ni siquiera ellos querrían un hijo así, dijo el general Maxwell mientras miraba por la ventana. Tengo razón, ¿no? Sí, señor. Aunque Mark no estaba de acuerdo con esos juicios y suposiciones, todavía asintió afirmativamente. No tenía otras opciones para hacer lo contrario, ya que el general Maxwell era su superior, y no sería bueno que lo ofendiera. Eran las 4 de la mañana y el sol acababa de empezar a salir en el lejano horizonte derramando su rayo dorado para quitar la oscuridad. Existía una instalación en medio de la nada, estaba fuertemente custodiado por los militares del United Elysium. 3 científicos caminaban juntos en una dirección particular. 2 de ellos estaban de relativamente buen humor hoy, mientras que el tercero parecía estar en un dilema. Doctor Rao, deberíamos realmente hacer los experimentos con Lucifer. Él ha estado con nosotros durante tanto tiempo. Además, es solo un niño. No siento que debamos hacerle esto, dijo un científico que caminaba detrás. Los otros 2 le dijeron al científico que iba a la cabeza. Doctor Min, no debería poner sus sentimientos personales en medio del trabajo. Y ese chico no tiene ningún poder de todos modos, debería estar feliz pensando que no es totalmente inútil, respondió el doctor Rao. El doctor Lehman, que era la tercera persona del equipo, estuvo de acuerdo con el doctor Rao. Estamos haciendo esto para el mejoramiento de la humanidad, por lo tanto, se volvió útil para la humanidad. Además, llevaría demasiado tiempo conseguir otro sujeto de prueba aquí, agregó. Exactamente. Porque deberíamos retrasar nuestros experimentos de investigación cuando podemos iniciarlos de inmediato.
afirmó el doctor Rao. Pero esto es simplemente una tortura. El experimento no es más que una forma de ver cuánto dolor puede soportar un cuerpo humano. Incluso puede matarlo si no tenemos cuidado. El doctor Min argumentó. Doctor Min, recuerde siempre una cosa. Solo cuando conozcamos las limitaciones del cuerpo podremos encontrar formas de romper esas limitaciones en el futuro. ¿Quién mejor para probarlo que el hijo de los más grandes héroes de la humanidad, y si muere? Al menos sería una muerte útil, comentó el doctor Rao. A diferencia de sus padres que murieron inútilmente. Una sonrisa fue visible en el rostro del doctor Rao, pero nadie la vio ya que estaba a la cabeza. Lo estás haciendo porque odias a las variantes por no salvar a tu esposa durante el gran desastre de 2028. Preguntó el doctor Min mientras su tono aumentaba un poco. Tenía los puños cerrados para controlar su ira. El doctor Rao no pudo evitar apretar su puño abruptamente al escuchar esas palabras. Su rostro se contrajo incontrolablemente. Doctor Min, le agradecería mucho que no arañe mi vida personal. A diferencia de usted, no dejo que mis sentimientos personales motiven mis acciones. Lo que estoy haciendo es puramente para mejorar el futuro de la humanidad y nada más. Insistió el doctor Rao. El doctor Min no respondió porque sabía que cualquier cosa que dijera no le llegaría al hombre. El doctor Rao era su mayor y el encargado aquí, no podía hacer nada más que maldecirlo y orar por el pequeño Lucifer. El doctor Min lo siguió durante bastante tiempo antes de notar que el doctor Rao se detenía ante una puerta metálica. El doctor Rao abrió la puerta y entró con los otros científicos. Vieron a un niño que estaba sentado en una cama en silencio. No miró hacia arriba incluso después de sentir su presencia. De todos modos, no había nada más en esta habitación que pudiera hacer. Lucifer Azarel, ven con nosotros, dijo el doctor Rao. Voy a hacerme la prueba de nuevo. Puedo desarrollar poderes como mi padre, ¿verdad? Deseo ser como mis padres y ayudar a todos. El chico casi mudo escupió esas palabras, tomando a todos los científicos por sorpresa. Miró a los científicos con una sonrisa en los labios y los ojos llenos de esperanza. La sonrisa atravesó el corazón del doctor Min y lo hizo cuestionar su trabajo, pero solo cerró los ojos y respiró con dificultad. No, nunca tendrás poderes. Sería mejor si ni siquiera le mencionas a nadie que eres el hijo de Sale Azarel y Clarice, dijo el doctor Rao. Sin sentirse en lo más mínimo avergonzado por hablar con un niño así, agregó. De lo contrario, se convertirán en el hazmerreír de la gente por tener un hijo tan inútil. Sus palabras fueron bastante duras para la persona pequeña para quien esas palabras se sintieron como puntas afiladas. Nadie sabía qué le deparaba el futuro al joven y cómo sus acciones iban a crear una pesadilla para ellos. Capítulo 2. Sacrificio necesario. Aunque el doctor Rao no actuó cerca de Lucifer en los últimos 5 años, tampoco lo despreció abiertamente, ya que existía la posibilidad de que Lucifer desarrollara sus poderes. Sus acciones hacia Lucifer parecían solo profesionales hasta ahora. No fue ni demasiado amigable ni demasiado duro, sino que solo mantuvo una actitud promedio hacia el niño. Pero ahora que Lucifer ya tenía 10 años y fracasó, ya no había ninguna razón para que actuara bien. El rostro de Lucifer se puso pálido al escuchar la respuesta del doctor Rao. Se sintió como si su mundo se derrumbara, y cada palabra de esa oración golpeó su corazón como una bala. Las lágrimas acechaban, haciendo que sus ojos brillaran y su visión se nublara mientras trataba de luchar con el enorme dolor y tormento que estaba sintiendo. Pero aún puedes ayudar a la humanidad. Así que no eres completamente inútil. Ven con nosotros, dijo el doctor Rao en un tono malvado mientras sus ojos brillaban como un buitre bajo gruesos lentes con montura dorada. Lucifer se puso de pie con una mirada en blanco en su rostro y lo siguió mientras unas gotas de obstinadas lágrimas silenciosas salían de sus ojos. Lo llevaron a una habitación en la que Lucifer nunca había estado antes. Había máquinas extrañas por toda la habitación con una cama individual en el centro. Acuéstate en la cama, ordenó el doctor Rao. Lucifer siguió la orden en silencio y se acercó a la cama con pequeños pasos. Se acostó en la cama plana y sus ojos oceánicos se posaron en el techo. Sin movimiento, se quedó allí apretando los puños mientras las palabras del doctor Rao vagaban dentro de su cabeza. Doctor Min, prepárelo, dijo el doctor Rao antes de volverse y empezar a trabajar en el panel de la pantalla no muy lejos. El doctor Min se acercó a Lucifer. Cogió un objeto parecido a una banda para la cabeza que estaba conectado a una máquina detrás de él y lo colocó alrededor de la cabeza de Lucifer. Su corazón dio un vuelco mientras lo hacía, pero aún así lo hizo. Había muchos cables de diferentes colores conectados a ese objeto similar a una diadema, que además se vinculaba a otras máquinas de la habitación. Lo siento, Lucifer.
Aunque respeto a tus padres y me preocupo por ti, no puedo ayudarte, pensó el doctor Min en tono de disculpa mientras regresaba, con los ojos llenos de tristeza. ¿Todo listo, doctor Lehman? Preguntó el doctor Rao al tercer científico. Listo. Esperando órdenes, respondió el doctor Lehman. El doctor Rao dijo, está bien. A mi cuenta. 3, 2, 1. Empiece. El doctor Lehman presionó un botón en la computadora portátil y, con un leve sonido, comenzó el proceso. Ah. Lucifer gritó tan fuerte como pudo cuando sintió el desgarrador dolor recorrer su cuerpo. Sintió como si su cuerpo estuviera siendo destrozado. Siguió gritando, pero la tortura no se detuvo. En cambio, siguió y siguió durante lo que pareció una eternidad. Los latidos del corazón aumentan rápidamente. El índice de dolor alcanzó el 60%. La destrucción celular ha comenzado, declaró el doctor Lehman mientras leía los datos en la pantalla. Detente ahora. Tu destrucción celular ha comenzado. Si no te detienes, todo su cuerpo se volverá inútil. Deberían ser datos suficientes para nuestro uso. El doctor Min no pudo evitar gritar fuerte al escuchar las estadísticas. El doctor Lehman miró al doctor Rao. Continúe. Aumente el índice de dolor en un 10%. Quiero ver cuánto tiempo tarda un cuerpo humano en ser destruido por el dolor, ordenó el doctor Rao. No había ni una pizca de pena o vacilación en su voz. Esto ya no es investigación, sino pura locura. Dije, basta. El doctor Min rugió, pero nadie le hizo caso. Lucifer siguió gritando durante 20 minutos seguidos. Su voz se había vuelto ronca, los ojos enrojecidos en sangre, las lágrimas aún corrían por sus mejillas y su cuerpo temblaba de dolor. Desafortunadamente, el dolor no se detuvo. Se sintió como con el tiempo, se estaba volviendo aún más insoportable. Los ojos de Lucifer vagaron del doctor Min al doctor Lehman mientras les rogaba que se detuvieran. Su rostro estaba cubierto de lágrimas mientras observaba la sonrisa en el rostro del doctor Rao. ¿Por qué? Lucifer gritó como un loco mientras miraba al doctor Rao con sus ojos ensangrentados. Todavía puede hablar. No está mal. Supongo que el dolor no es suficiente. Aumente en un 20%. Lleve el índice de dolor al 90%. El doctor Rao ordenó al doctor Lehman, quien siguió sus órdenes sin ninguna duda y aumentó el índice de dolor. Los latidos del corazón se ralentizan rápidamente. El índice de dolor alcanzó el 90%. La destrucción celular ha alcanzado el 70%, dijo el doctor Lehman. Bien, aumente otro 10%. Lleve el índice de dolor al 100%, dijo el doctor Rao mientras se reía. Esto es bueno. Veamos si el cuerpo humano puede soportar el 100%. El doctor Min estaba mirando en silencio hasta ahora, pero no pudo aguantar más cuando saltó sobre el doctor Lehman para evitar que aumentara el índice de dolor. Les gritó, ustedes dos son siquiera humanos. Basten. Es un niño, por el amor de Dios. Detengan esta locura. El doctor Rao ignoró las duras palabras cuando llamó a seguridad e hizo que se llevaran al doctor Min. Mientras tanto, el doctor Lehman aumentó el índice de dolor y lo puso al máximo. El cuerpo de Lucifer se retorció de dolor por última vez antes de que sus gritos se detuvieran por completo. Sus ojos ensangrentados todavía estaban abiertos, pero ya no había ningún foco en ellos. Todo el cuerpo de Lucifer se había vuelto azul mientras yacía allí. Los latidos del corazón se han detenido. El índice de dolor alcanzó el 100%. Destrucción celular al 100%, anunció el doctor Lehman. Entonces, murió. Fue un buen sujeto de prueba que duró tanto tiempo. Supongo que el cuerpo humano no es tan inútil como pensamos. Si puede sobrevivir durante tanto tiempo bajo tal dolor, definitivamente es cualquier cosa menos inútil, dijo el doctor. Rao murmuró mientras miraba los datos en la pantalla. Parecía totalmente indiferente al hecho de que acababan de asesinar brutalmente a alguien, que también a un niño de 10 años. Vámonos. La enfermera puede limpiar el cuerpo y tirarlo afuera. Tenemos cosas más importantes que hacer, dijo el doctor Rao mientras se volvía y caminaba hacia la salida. Organice los datos que decidimos en gráficos adecuados. Lo quiero en mi mesa mañana. El doctor Rao estaba a punto de irse cuando el doctor Min apareció frente a él. Tú lo mataste. El doctor Min le gritó al doctor Rao mientras las lágrimas fluían de sus ojos y se sentó en el suelo. Un sacrificio necesario para el crecimiento de la humanidad. El doctor Rao sonrió mientras pasaba junto al doctor Min y salía de la habitación. No se sienta demasiado apegado a los sujetos. Sentirá menos dolor si sigue eso. El doctor Lehman colocó sus manos sobre los hombros del doctor Min mientras lo consolaba. Aunque el doctor Rao es un poco psicótico, es un gran científico. De todos modos, vamos a comer. No tiene sentido pelear y llorar por un niño que ya está muerto. No volverá después de todo, continuó mientras se llevó al doctor Min afuera.
Las sirvientas llegaron a la habitación después de 20 minutos y vieron a Lucifer acostado en la cama, sin vida. Entonces él es el que murió hoy, dijo la criada casualmente mientras miraba a Lucifer. Estaban acostumbrados a ver esas cosas, así que no les molestaba mucho. Levantaron su cuerpo y lo envolvieron en una bolsa con cierre hermético. Luego sacaron el cuerpo afuera y lo arrojaron a un contenedor de basura antes de regresar a las instalaciones como si nada hubiera pasado. No hubo remordimiento, arrepentimiento y absolutamente ninguna simpatía hacia el niño muerto. Todos sus corazones estaban sellados y se habían convertido en piedras hace mucho tiempo. Al día siguiente llegó un camión que sacó toda la basura del basurero y salió del lugar. Toda la basura de la instalación fue arrojada a un lugar desolado, lejos de la instalación. Hasta donde alcanzaban los ojos, solo se veía desperdicio. El camión salió como de costumbre después de tirar todo lo que había recogido ese día. En el vasto páramo, un cuerpo yacía. Aparentemente muerto, pero no del todo. Capítulo 3. Vivir de nuevo, brujo inhumano. Hay 3 tipos de variantes en este mundo. Los guerreros que pueden usar los poderes físicos, los hechiceros que pueden usar los poderes elementales y los brujos como tu padre que se despiertan con ambos tipos. Un hombre guapo que parecía joven, como si tuviera 20 y tantos años, estaba sentado en una cama. Estaba hablando con un niño, que se sentó en su regazo y miró al hombre de grandes ojos redondos. El niño parecía tener solo 4 o 5 años. Miró al hombre, su mirada llena de admiración mientras sus ojos brillaban con entusiasmo. ¿Qué quieres ser cuando despiertes, joven? Le preguntó el hombre al chico. Cuando sea mayor. Quiero ser como tú, padre, chilló el niño. Jajaja, sí, el padre es el mejor, ¿no es así? Dijo el hombre mientras se reía a carcajadas. Oye, estás diciendo que no soy el mejor. Una mujer se acercó a ellos y también se sentó en la cama. Parecía tener menos de 20 años, aunque en realidad era mayor. Todo fue por el poder que tenía. Llevaba guantes en ambas manos, que parecían estar hechas de goma. Mamá es la mejor, dijo el chico. Eso es como mi buen chico, sonrió la mujer mientras palmeaba la espalda del pequeño. Padre tiene poder físico. Lo tendré yo, dijo el chico de la nada. Sí, tu padre tiene el poder de la fuerza. Es un poder súper fuerte, pero aún no está satisfecho, explicó la mujer mientras sonreía con ironía. En cuanto a ti, pequeño, serás incluso más fuerte que tu papi. Por supuesto, no estoy satisfecho. Tengo fuerza, lo cual es asombroso, pero aún no es tan bueno como el poder físico de la curación infinita. El hombre hizo un puchero mientras miraba a su esposa. Imagina poder curarte de cualquier herida al instante. Qué maravilloso sería eso. Ambos sabemos que es solo un rumor que has inventado. Todavía no existe ese poder. Hasta donde yo sé, nadie ha despertado con ese tipo de poder. La madre del niño entrecerró los ojos mientras miraba a su marido. Nadie ha despertado la curación, pero eso no significa que nadie lo hará. Es completamente posible que haya un poder como ese. Puedo pensar en 1000 poderes más que también pueden estar allí, que no hemos visto. Todavía, insistió el hombre. Todavía estás esperando que tus fantasías infantiles se hagan realidad, ¿no? Recuerdo que todavía tienes la novela de tu infancia, El viaje del sanador a la inmortalidad. De ahí es de donde sacaste esa ridícula idea, ¿no es así? La mujer respondió riendo. El rostro del hombre se puso un poco carmesí cuando preguntó, ¿tú? Mujer, ¿cómo encontraste mi escondite secreto? Asterisco, 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 asterisco. El tranquilo cuerpo de Lucifer yacía en la basura en eterno silencio. No hubo latidos del corazón, no hubo movimientos. Sus una vez brillantes cabellos plateados ahora estaban apagados y sucios. Una de las sirvientas le había cerrado los párpados antes de meterlo en la bolsa, pero su boca aún colgaba abierta como si estuviera tratando de respirar, excepto que ya no respiraba. Pero en esa situación siniestra y dolorosa, estaba sucediendo algo milagroso. A pesar de que fue declarado muerto y su corazón había dejado de latir, de alguna manera su mente seguía funcionando. Lucifer seguía teniendo recuerdos de sus días felices con sus padres, que se reproducían como una película dentro de su cabeza, y se sentía surrealista. Todo en su vida fue tan bueno hasta su 5º cumpleaños cuando sus padres se fueron a una misión pero nunca regresaron. El pequeño Lucifer seguía esperando ansiosamente el regreso de sus padres, pero no se dio cuenta de que ya no quedaba nada por esperar. Los que regresaron fueron hombres con uniforme del ejército que lo sacaron de su casa y lo dejaron en un lugar llamado, la instalación. Allí fue donde pasó los siguientes 5 años de su vida solo, en una pequeña habitación. Todavía recordaba el dolor por el que pasó cuando le dijeron que sus padres habían muerto. Se sintió como si alguien le hubiera arrebatado el suelo de debajo de sus pies, y una gran carga fue arrojada sobre él.
A menudo soñaba con ahogarse en una oscuridad infinita e incapaz de respirar en ella. Le tomó tanto tiempo procesar la información antes de creerla. Solo lo hizo cuando se le mostró la cobertura de noticias en las instalaciones. El presentador de noticias habló sobre la eliminación del equipo de cazadores más fuertes de Elysium dentro de la mazmorra de rango 4 recién descubierta en el centro de la isla abandonada de Friesia. Después de unos días, le dijeron a Lucifer que esta era una instalación que entrenaría y monitorearía sus poderes que podrían ser tan fuertes como sus padres. Le dijeron que podía ayudar a la humanidad al igual que sus padres, e ingenuamente creyó en ese sueño. Pero los años seguían pasando y sus poderes no se despertaban. Aunque el personal de la instalación no se portó mal, su comportamiento tampoco fue bueno. No estaba entrenado en lo más mínimo. Se había convertido en un prisionero, pero no perdió la esperanza de despertar sus poderes y convertirse en un gran brujo como su padre. Parecía un camino que lo haría sentir más cerca de sus padres. Sus sueños se vinieron abajo cuando le dijeron que nunca tendría poderes. Pero su miseria no terminó ahí cuando lo llevaron a una habitación y lo torturaron hasta que murió. Sus gritos entrecortados resonaron por la habitación. No podía soportarlo más, sentía como si cada hueso y cada vena dentro de su cuerpo estuvieran explotando. Pero nadie detuvo el dolor. Nadie prestó atención a su mendicidad incesante mientras el dolor aumentaba pliegue a pliegue, empujándolo hacia la puerta de la muerte eterna. Todavía no pudo evitar preguntarse cuál fue su error. Todo lo que quería era ayudar a la gente como lo hicieron sus padres. Sin embargo, no se le dio la oportunidad. En cambio, fue torturado y asesinado por la misma humanidad a la que quería ayudar. Por eso murieron sus padres. ¿Qué tipo de humanidad estaban tratando de salvar? El que no tuvo el más mínimo arrepentimiento mientras mató a su hijo. Si esto era todo, si esto era lo que era la humanidad, entonces ya no quería ser un héroe que protegiera a estos supuestos humanos. No valía la pena salvar a la humanidad. La humanidad no valía ningún sacrificio. Su cerebro se entregó a tantos pensamientos aleatorios a pesar del hecho de que su corazón no latía en absoluto. Sin embargo, pronto sucedió otra cosa milagrosa. Golpe, golpe, golpe. El corazón completamente detenido de Lucifer comenzó a latir de nuevo. Su pecho se agitó cuando sus fosas nasales succionaron oxígeno, haciéndolo vivir de nuevo. Su cuerpo que se había puesto pálido comenzó a ganar color de nuevo cuando el flujo de sangre se reanudó en su cuerpo. Su cuerpo recuperó todos los sentidos que había perdido. También podía oír el sonido del viento. Capítulo 4. Brujo, brujo inhumano. Lucifer abrió lentamente los ojos pero solo vio oscuridad. Estaba envuelto en una bolsa para cadáveres negra con cremallera que le impedía ver la luz. Después de una lucha inicial, logró salir de la bolsa con cierre hermético. Cuando salió, se encontró en medio de un vertedero. Había basura y cosas inútiles hasta donde alcanzaba la vista. Había un olor a podrido por todas partes, lo que le dio ganas de vomitar mientras se levantaba. Estoy todavía vivo, murmuró confundido mientras miraba sus manos y piernas para comprobar si todo estaba bien. No había ningún problema que pudiera ver a simple vista. Trató de moverse y luego intentó caminar. No enfrentó ningún problema. Todo parecía normal. Me tiraron aquí porque pensaron que estaba muerta. Adivinó, eligió una dirección al azar y comenzó a caminar. Cientos de preguntas se acumularon dentro de su cabeza mientras avanzaba. En el camino había una vieja mesa de madera de la que sobresalía un clavo. Como Lucifer no le estaba prestando atención, el clavo logró rozar su mano, haciendo que el lugar herido sangrara instantáneamente. Yul. Un grito ahogado salió de la garganta de Lucifer mientras miraba la herida que había comenzado a sangrar, pero sus ojos se abrieron en estado de shock cuando vio que la herida se curaba por sí sola en un instante. Ni siquiera quedaba una cicatriz. Parecía que nunca se rascó. ¿Pero cómo? Su confusión solo aumentó. Pronto pensó en algo. Imagina poder curarte de cualquier herida al instante. ¡Qué maravilloso sería eso! Las palabras de su padre resonaron en su cabeza. Esta conversación tenía un significado especial en su corazón, ya que sucedió el día en que sus padres se fueron, para nunca regresar. Desperté el poder del que hablaba mi padre. Sanación, exclamó sorprendido. Esta vez tomó intencionalmente un viejo cuchillo que estaba cerca y lo presionó ligeramente contra su mano. El cuchillo le cortó la piel y, tal como esperaba, la herida se curó en un abrir y cerrar de ojos. Es la magia física de la curación de la que solía hablar mi padre. Tengo un poder físico. Soy un guerrero ahora. Puedo convertirme en un héroe como mi padre. Una sonrisa floreció en su rostro, solo para desvanecerse al segundo siguiente, cuando la tristeza reemplazó a la sonrisa. Héroe. ¿Para qué? Para salvarlos. Esos supuestos humanos me torturaron hasta la muerte. Realmente debería ayudarlos. No.
Mis padres ayudaron mucho al mundo, aún así, tuve que pasar por todo esto. ¿Por qué debería ayudarlos? Solo para que mis generaciones futuras puedan morir por sus manos. Ya no seré tan ingenuo. No usaré mis poderes para nadie más que para mí, murmuró mientras se miraba las manos. Se quedó mirando el cuchillo durante bastante tiempo antes de tomar una decisión. Mi padre dijo que la verdadera curación podía convertir a una persona en inmortal. Incluso las extremidades cortadas pueden curarse. Mi curación es la misma. Se preguntó cuando una idea loca apareció en su cabeza, pero todavía vaciló. Ya he muerto una vez. ¿Por qué debería tener miedo de perder una extremidad? Murmuró mientras decidía seguir adelante con la prueba. Tomó el cuchillo y se cortó uno de sus dedos. Aunque sintió algo de dolor, no fue nada comparado con el dolor que sufrió cuando murió. Le pareció bastante soportable. Su dedo todavía estaba en el suelo, pero otro dedo había crecido en su lugar, que era como el anterior. Solo tomó un minuto para que sucediera. Es realmente asombroso, comentó mientras sus ojos oceánicos brillaban. Tenía que ser para mí para seguir vivo. Por eso debería seguir vivo. Estaba a punto de tirar el cuchillo cuando notó que el cuchillo ya había comenzado a descomponerse. Esperó hasta que quedó completamente destruido. En unos momentos, el cuchillo se convirtió en polvo. Esto, el poder de la descomposición. El poder de la madre. Lucifer exclamó mientras miraba las cenizas del cuchillo. Tenía otro poder. ¿Qué estaba pasando? Su sorpresa solo se hizo más fuerte. Tengo tanto poder físico como elemental. Soy un brujo. Lucifer murmuró, y luego las lágrimas se derramaron de sus ojos, junto con una suave sonrisa. Su sueño había sido ser un brujo. Deseaba ser como su padre desde el momento en que escuchó las historias de él. Todavía recordaba el momento en que había oído hablar por primera vez de los brujos. Fue su madre quien le enseñó sobre esto. Ella le había dicho que había muchas variantes en este mundo, pero solo había unos pocos brujos. Para ser un brujo, una persona necesitaba tener más de un poder de cada tipo, físico y elemental. Incluso su madre no era una bruja. Ella era solo una hechicera ya que tenía dos poderes elementales y ningún físico. Después de escuchar lo genial que era su padre por ser un brujo, comenzó a desear lo mismo. Su sueño finalmente se cumplió, aunque no tenía a nadie con quien compartirlo. Las personas a las que quería mostrárselo ya estaban muertas. No le quedaba familia. No pudo evitar caer de rodillas mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Se miró las manos durante bastante tiempo. Su visión ya estaba borrosa por las lágrimas. Su rostro estaba lleno de emociones. Miró hacia el horizonte lejano y dijo, gracias por los regalos, padre, madre. Aunque me hiciste capaz de vivir, lamento no seguir el camino que elegiste. Estoy seguro. Si ustedes estuvieran aquí hoy, ustedes también querrían lo mismo para mí. Permaneció en esa posición durante casi 10 minutos antes de ponerse de pie. Necesito encontrar los guantes de mamá, o todo lo que toco seguirá siendo destruido, decidió mientras avanzaba. Lucifer continuó caminando durante más de 7 horas antes de ver el pueblo más cercano. Su estómago había comenzado a gruñir hace mucho tiempo. Ahora que un pueblo estaba aquí, gruñía más. Era como si le estuviera diciendo a Lucifer que comiera. Entró al pueblo. Todavía tenía la bata de paciente del laboratorio en su cuerpo, que parecía aún más sucia, como si fuera un mendigo. Trató de buscar un lugar para comer algo. Al ver un pequeño restaurante después de buscar durante mucho tiempo, decidió entrar al lugar. Tan pronto como entró al restaurante, llamó la atención del camarero. ¿Qué necesitas, niño? Este no es el lugar para que entren los niños. Si no tienes dinero, lárgate de aquí. El camarero del pequeño restaurante le dijo a Lucifer mientras caminaba hacia él. Necesito comida, le dijo Lucifer al chico, pero el chico se negó incluso a escuchar. ¿Puede un mendigo como tú tener dinero? Lárgate antes de que te corte las piernas. Gritó furioso el camarero. Mis piernas. Por supuesto, ¿qué más puedo esperar de los humanos si no es algo como esto? Lucifer se burló mientras miraba al camarero como si estuviera mirando el mayor desperdicio de este planeta. Jajaja, ese mendigo habla tanto aquí. Camarero, este es el nivel de este restaurante. Cualquier mendigo puede entrar aquí. Mira a ese niño. No puedo comer mi comida con él aquí. Tu ropa sucia me hará vomitar. Sí, echa a este bastardo. Si no escucha, rómpele las piernas. Una tras otra, todas las personas que estaban dentro del restaurante comenzaron a exigir que echaran a Lucifer. Sin embargo, Lucifer no reaccionó. Simplemente miró al camarero que estaba frente a él. Al escuchar las demandas de la gente, el camarero también comenzó a mostrarse engreído. ¿Te atreves a mirarme con esa mirada condescendiente?
¿Cómo te atreves a levantarme la voz? El camarero rugió de ira mientras daba un paso adelante para abofetear la cara de Lucifer. ¡Pam! Antes de que el camarero se diera cuenta, Lucifer lo tomó de la mano y lo tiró como si fuera una pluma ligera. El camarero se estrelló contra la pared. Su cuello se rompió instantáneamente cuando murió allí mismo. Capítulo 5. Niño ingenuo, brujo inhumano. Al ver morir al camarero, todas las personas que estaban sentadas dentro del restaurante quedaron atónitas. Todos se pusieron de pie, sorprendidos. Por un momento, hubo un silencio diminuto dentro del establecimiento. Era tan silencioso que uno podía escuchar fácilmente los latidos del corazón de las personas que estaban adentro. No podían creer que acabaran de ver a un niño de 9 y 10 años tirar a un hombre adulto como si fuera un juguete, matándolo instantáneamente. La mayoría se dio cuenta de lo que eso significaba. El niño que parecía un mendigo inútil era en realidad una variante. Era una maldita variante. Las variantes eran las personas que se encontraban en la verdadera cima de la evolución humana. Eran los humanos que poseían poderes que podían convertirlos en ciudades enteras sin usar una sola arma. No podían creer que acabaran de hablar con un variante con tanta falta de respeto, incluso llamándolo mendigo. Uno de los hombres estaba aún más asustado. Su rostro ya estaba pálido. Él fue el que habló sobre echar a Lucifer de este lugar. Incluso dijo que rompiera las piernas de Lucifer. En ese momento, se estaba arrepintiendo tanto de sus palabras que sintió como si su corazón se le hubiera subido a la garganta. Casi todas las personas presentes aquí habían hablado de ser violentos con Lucifer. La mayoría pensaba que era un niño huérfano normal que ni siquiera contaba con el respaldo de sus padres. No fueron tímidos en lo más mínimo al maldecir a Lucifer. Ahora que sabían que era una variante, sus latidos se ralentizaron. Tic, tic. El silencio pareció durar una eternidad. Solo se oía el tic-tac del reloj, lo que hacía que el silencio pareciera aún más evidente. Lucifer desvió lentamente su mirada hacia la gente del restaurante que lo había maldecido anteriormente. Una sola mirada suya de alguna manera se sentía demasiado pesada para que la soportaran. Ellos estaban asustados. Tenían miedo de ser lastimados. La gente aparentemente se sintió intimidada. Al final, incapaz de soportar la presión, uno de ellos no pudo soportarlo más cuando abrió los labios y gritó furiosamente, ¡a la mierda! Puede que sea una variante, pero todavía es un niño. Que nos mate sin hacer nada. Debemos unirnos para matar a este bastardo antes de que siquiera piense en hacernos daño. Correcto. Ya mató a una persona. Nos mataría a todos para silenciarnos y que la APF no lo sepa. Debemos contraatacar. Sí. Ataque. Un pequeño grupo de personas corrió en dirección a Lucifer para hacerle daño. La primera persona en llegar a Lucifer fue un hombre calvo que lanzó un puñetazo con toda su fuerza. El puñetazo estaba dirigido a la cara de Lucifer, que miraba sin comprender al hombre que lo estaba atacando. Siempre serás un niño ingenuo. Ni siquiera puedes esquivarlo. El calvo se rió al ver que Lucifer no esquivaba. Creía que Lucifer estaba tan asustado que no sabía qué hacer. Pensó que Lucifer estaba congelado de miedo. Sin embargo, el calvo pronto se dio cuenta de lo equivocado que estaba al ver a Lucifer levantar su mano derecha, con la que sin esfuerzo agarró el puño del hombre. El hombre quedó atónito. Fue como si su puño hubiera golpeado una pared y no pudiera avanzar. Al ver que su ataque había fallado, el hombre luchó por liberar su mano para poder retirarse y atacar de nuevo, pero se dio cuenta de que era mucho más fácil decirlo que hacerlo. No importa cuánto lo intentó, el hombre no pudo liberar su mano. Eso no fue todo. También se había dado cuenta de algo más, que hizo que su rostro perdiera todos los colores. El hombre notó que su cuerpo había comenzado a envejecer como si estuviera perdiendo la esencia de la vida rápidamente. Antes de que el hombre atacara, solía verse como un hombre sano de 30 años, pero en menos de un minuto, había comenzado a verse como un hombre de 90 años. Su cuerpo se debilitó. Comenzó a llorar pidiendo ayuda. Ayúdame. Te lo ruego. Por favor, ayúdame. Los otros que estaban con él para atacar a Lucifer escucharon sus súplicas de ayuda, pero ninguno de ellos dio ni un solo paso hacia adelante. En cambio, comenzaron a retroceder. La vista que estaban viendo frente a ellos era horrible. Ver a un hombre envejecer tan rápido era aterrador. No querían ser la próxima persona en experimentar eso. Ni una sola persona se acercó para ayudar al hombre mientras su cuerpo seguía decayendo cada vez más. En unos segundos, el cuerpo del hombre se convirtió en cenizas. La ceniza cayó al suelo y cubrió el suelo. Si la gente de aquí no lo hubiera visto con sus propios ojos, nunca hubieran creído que la ceniza que yacía en los pies de Lucifer era un joven vivo hasta hace un minuto.
Ignorando a la gente, Lucifer miró su mano mientras murmuraba, fortalecimiento. Podía sentir que su cuerpo tenía más fuerza de la que tenía antes de morir. No solo fue capaz de tirar al camarero como si fuera un juguete, sino que lo que sucedió después de eso también resultó ser lo mismo. Se había dado cuenta de que su fuerza era mucho más alta que la del hombre, ya que ni siquiera podía sentir ninguna resistencia por parte del hombre. No lo había probado antes, pero ahora se dio cuenta de algo. Este poder de fuerza, no era algo que su padre también tenía. Si era lo mismo, no significaba que también había recibido el poder físico de fortalecimiento de rango S de su padre. No solo eso, sino que tenía el poder elemental de descomposición de rango S que había recibido de su madre. Incluso tenía el misterioso poder curativo. Así que ahora tengo 3 poderes. Lucifer pensó mientras se acercaba a una mesa cercana para probar su fuerza aún más. Trató de levantarlo solo para darse cuenta de que la mesa se sentía mucho más liviana. Pudo levantar fácilmente la mesa. La mesa se sentía tan liviana como un papel que confirmaba sus persistentes sospechas. Tenía el poder de fuerza de rango S. Mientras que los clientes del restaurante estaban asustados e incapaces de moverse con miedo, había una persona que estaba más tranquila como si no estuviera asustada en lo más mínimo. Resultó ser un hombre de mediana edad que estaba de pie detrás del mostrador del restaurante. Era el dueño del restaurante conocido como Big Joe. Big Joe había estado observando a Lucifer desde el principio, pero no había interferido. Respiró hondo cuando finalmente decidió hacer algo. Era su lugar, no podía dejar que nadie se volviera loco aquí. Capítulo 6. Variante oscura, brujo inhumano. Big Joe tenía confianza y estaba más relajado que los demás. No estaba tan sorprendido como los demás, ya que no era la primera vez que veía una variante. Se había cruzado con variantes antes en su vida. Y durante las 2 veces, los vio, una vez que logró matar una variante. A pesar de que fue hace años y el variante que fue asesinado no solo era más débil sino que también estaba borracho, todavía lo ayudó a ganar confianza en sí mismo. También lo ayudó a ganarse mucho respeto entre los demás. A menudo contaba estas historias a las personas que acudían a este restaurante. Avivaba mucho su orgullo. Entonces, ahora que tenía otra oportunidad frente a él, ¿cómo podría dejarla pasar? De hecho, había estado esperando a que otra variante se volviera deshonesta durante muchos años. Siempre llevaba un arma con él por esa misma razón. También practicó disparos de vez en cuando. Big Joe había permanecido en silencio hasta ahora para atraer la menor atención posible. Dejó que Lucifer causara estragos dentro del restaurante a propósito. Quería que su entrada fuera lo más magnífica y dramática posible. También quería que los demás lo vieran como un salvador. Ahora que, según él, era el momento adecuado, sacó el arma de debajo del mostrador y apuntó hacia Lucifer. Cuando estuvo listo, gritó, todos, tengan cuidado. Ese niño es una variante poderosa. Probablemente sea una variante oscura malvada. Las personas que sabían lo que significaba Evil Dark Variant se asustaron aún más. Eran las variantes que odiaban a los humanos y querían gobernarlos. Incluso había muchas organizaciones de esas variantes. Se dijo que rara vez aparecían a la vista del público. ¿Qué estaba haciendo uno allí? Lucifer ya estaba entregado a sus propios pensamientos, por lo que le tomó un poco más de lo esperado salir de su trance. Pronto se volvió hacia el origen de la voz aguda. Pero justo cuando lo hizo, una bala le atravesó el lado izquierdo del pecho. Una vez más, la situación dentro del restaurante había cambiado. La acción de Big Joe había devuelto las esperanzas de todas las personas allí presentes. Era como si sus almas casi hubieran abandonado sus cuerpos, pero en el momento en que su salvador apareció en forma de Big Joe, las almas finalmente regresaron al interior de su cuerpo. Los vítores estallaron dentro del restaurante cuando la bala atravesó el cuerpo de Lucifer. Lucifer no pudo evitar caer de rodillas, justo frente a los ojos de todos. Era la primera vez que le disparaban. Sí. Big Joe mató al monstruo. Buen trabajo. No importa cuán poderosas sean estas variantes, no pueden sobrevivir a un impacto directo de balas. Ese chico está muerto. Las personas que antes eran tan silenciosas como las gallinas comenzaron a reír como tigres. Jajaja, se estaba presumiendo mucho. Buen viaje. Tenía razón, era un mendigo un poco poderoso pero todavía un mendigo. El hombre que había abusado de Lucifer antes se burló de él nuevamente. Ahora puede expiar sus pecados en el infierno. Espero que Dios perdone a este niño, que se descarrió y se volvió malo. Una mujer de 40 y tantos años se compadecía. Los clientes se echaron a reír al ver que disparaban a Lucifer. Estaban asustados antes, pero ahora se habían calmado porque Lucifer ya estaba muerto en sus ojos.
Aliviados finalmente, se reían felices. Desafortunadamente, su felicidad no duró mucho. Lentamente, más y más personas comenzaron a cerrar la boca al darse cuenta de que Lucifer aún no se había caído. A pesar de recibir un disparo, todavía estaba de rodillas. Su cuerpo no se había caído al suelo. Seguía en la misma postura con los ojos cerrados. No se movió ni un centímetro como si fuera una estatua. En cuanto a sus heridas, las pocas personas que tenían una visión clara de sus heridas pudieron ver que ya se habían curado. Estaban a punto de contarle a otros sobre este extraño fenómeno cuando sintieron un escalofrío por sus espinas cuando vieron a Lucifer abrir los ojos. Lucifer pronto se puso de pie. Estaba tan alto como antes. Los que no habían notado que sus heridas se curaban también lo vieron levantarse de repente. Su risa fue reemplazada por pavor. ¿Qué? ¿Puede siquiera curarse de eso? Imposible. Alguien habló en nombre de todos mientras las tornas volvían a cambiar. Una vez más, el miedo encadenó los corazones de las personas cuando se dieron cuenta de que el hombre al que se enfrentaban no era una variante normal, sino algo completamente diferente. Nunca habían oído hablar de una variante que pudiera curarse a sí mismo. ¿Qué era exactamente? ¿Cómo podría curarse a sí mismo? ¿Era siquiera un humano? Las preguntas se amontonaban dentro de sus mentes haciendo que sus pensamientos se volvieran locos, pero no pudieron encontrar ninguna respuesta posible para satisfacer su curiosidad. Lucifer miró hacia el hombre que había disparado y comenzó a caminar hacia él. Big Joe se sorprendió al ver a Lucifer todavía vivo y en movimiento, ya que no había pasado nada. Antes de eso, no se sentía asustado, pero ahora, no solo se sentía asustado, sino que también sintió un escalofrío correr por su columna cuando sus pies se congelaron en su lugar. Pero era demasiado terco para darse por vencido. Siguió disparando mientras la distancia entre Lucifer y él disminuía con cada segundo que pasaba. Lucifer no parecía afectado en absoluto cuando se acercó al hombre. Esta vez, ni siquiera se detuvo, y mucho menos se arrodilló cuando las balas atravesaron su cuerpo. Lucifer estaba recibiendo esas balas como si no fueran nada, completamente intacto. Le dolía, pero ya había pasado por más dolor del que cualquiera de los presentes hubiera imaginado. Este pequeño dolor ni siquiera le hizo fruncir el ceño ahora. Se detuvo justo delante del mostrador, que era lo único que había entre él y el hombre. Con una mano, agarró el mostrador de madera y lo tiró detrás de él, como si no tuviera ningún peso. No estaba claro si fue intencional o solo una coincidencia, pero el mostrador voló detrás de él y se estrelló justo antes de la entrada del restaurante, bloqueando el único camino de salida. En ese mismo instante, todo el restaurante se había convertido en una prisión de la que nadie podía salir. Lucifer caminó con pasos perezosos hacia el hombre que sostenía el arma, mientras hablaba con voz ronca: todos ustedes me odian. ¿Por qué? Los doctores me odiaban. ¿Por qué? ¿No era la humanidad algo bueno que valía la pena proteger? ¿Por qué se convirtió en una pesadilla para mí? Cuanto más hablaba, más fuerte se hacía su voz, como si estuviera dejando escapar el tsunami de rabia que se construyó dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque mis padres pensaron que la humanidad valía la pena. ¿Por qué se sacrificaron por ti? ¿Por qué? Gritó, con los puños cerrados, los ojos rojos inyectados en sangre mientras miraba a todos. Eso es todo una ilusión, ¿no? La ilusión que hace que la gente piense que los humanos son buenos cuando ustedes son los verdaderos monstruos, ¿no es cierto? Tu sonrisa, tu amabilidad, tu gratitud, todo es una fachada. Su voz no tembló en absoluto mientras gritaba en un tono siniestro, dejando a todos temblando de miedo. Big Joe siguió retrocediendo mientras seguía disparando, pero pronto se dio cuenta de que no podía dar un paso atrás más. Su espalda ya estaba apoyada contra la pared. Lucifer extendió la mano y atrapó el arma, que ya se había quedado sin balas. Tan pronto como su mano tocó la textura rígida del arma, comenzó a deteriorarse. En cuestión de segundos, el arma quedó completamente destruida. Big Joe estaba horrorizado y atónito. Sus ojos se volvieron tan redondos como platos mientras miraba a Lucifer, pero no sabía qué podía hacer. Podía ver a la parca justo frente a sus ojos, y no era otro que Lucifer. Quería correr, pero no había camino. Además, estaba lamentando su decisión de ofender a este dios de la muerte. Porque tenía que ser el héroe. Sabía que si pudiera retroceder en el tiempo, habría elegido huir en secreto en lugar de intentar ser el héroe y dispararle a Lucifer. Dime por qué. Lucifer rugió furiosamente mientras tomaba la mano de Big Joe. Debido a su rabia, no pudo controlar su fuerza ni siquiera un poco. Grieta. Cuando tomó la mano del hombre, la fuerza fue tan extrema que los huesos de la mano de Big Joe se aplastaron instantáneamente. Big Joe gritó de angustia como un cerdo moribundo que hubiera perdido una extremidad. Sin embargo, el dolor de su mano aplastada no fue todo lo que lo hizo gritar.
Su cuerpo también había comenzado a descomponerse, lo que le causaba aún más dolor. Y él, arder en el infierno, era una cosa, eso era lo que Big Joe estaba sintiendo en ese momento. El cuerpo de Big Joe también se convirtió en cenizas, desapareciendo para siempre de este mundo. Su cuerpo se descompuso más rápido que el del hombre anterior, parecía que cada segundo la fuerza de Lucifer aumentaba unos pocos pliegues. Todos. No podemos escapar hoy. Él no nos dejará ir. Debemos unir nuestras manos para matarlo. Incluso si morimos, lo llevaremos al infierno con nosotros. Uno de los hombres, atrapado en el restaurante, afirmó mientras tomaba una silla y corría hacia Lucifer para atacarlo. Al no ver ninguna otra esperanza, los demás también decidieron dar su todo este tiempo. Lucifer miró al hombre, que cargaba hacia él. También comenzó a caminar hacia el hombre. La única diferencia entre los dos era que uno corría ansiosamente hacia el otro. Por el contrario, el otro caminaba perezosamente sin emociones, casi como un títere sin emociones en una misión para matar. El hombre giró la silla hacia el rostro de Lucifer. Lucifer ni siquiera hizo un esfuerzo por esquivarlo o detenerlo como si el ataque no le molestara en absoluto. La silla le golpeó la cabeza y se hizo añicos. Su cabeza también había comenzado a sangrar debido a la herida, pero no le importaba. El sangrado se detuvo rápidamente y su cabeza se curó justo frente a los ojos de todos, pero la sangre permaneció en su rostro. Cerrando su puño, Lucifer dirigió su puñetazo al pecho del hombre. Un solo golpe. Un solo golpe fue todo lo que se necesitó para aplastar las costillas del hombre mientras volaba como un avión de papel. El hombre se estrelló contra la pared del restaurante, que resultó ser su fin. Murió instantáneamente. Después de matar al hombre, Lucifer no se detuvo mientras continuaba atacando sin parar. Era como una verdadera bestia que solo sabía una cosa, y era, matar, a la vista. Las personas que estaban dentro del restaurante solo podían intimidar a un niño impotente. Sin embargo, frente a Lucifer, una variante, eran como peces en un tajo. La matanza continuó dentro del restaurante y los cuerpos comenzaron a acumularse donde quiera que Lucifer caminara. Ni una sola persona estaba viva después de recibir ataques de él. Su único golpe fue suficiente para acabar con ellos. Pronto, el suelo del restaurante se llenó de cuerpos y cenizas. Ahora parecía menos un restaurante, más un campo de batalla. Todos estaban muertos excepto una persona. Solo una persona permaneció en todo el restaurante, que estaba lleno de cadáveres y cenizas. La masacre que Lucifer cometió fue aterradora, pero no sintió ni un poco de remordimiento. Había matado a mucha gente, pero no se arrepintió en lo más mínimo. De hecho, no sintió nada. Su corazón estaba completamente sin emociones ahora, y su rostro mostraba lo mismo. Su mirada en blanco escaneó el lugar y se detuvo justo en la última persona que quedaba. Detente. Ya llamé a la Fuerza de Protección Despierta. La APF estará aquí para atraparte pronto, debes escapar mientras puedas. Si pierdes el tiempo en matarme, no podrás escapar a tiempo. El hombre habló con voz temblorosa, pero su advertencia no detuvo a Lucifer. Al ver que Lucifer no se detenía, el hombre se puso aún más nervioso. No pudo encontrar nada que pudiera protegerlo, pero pensó en darle una última oportunidad. Tal vez no sepas sobre el APF porque eres joven. El APF está hecho de las variantes más poderosas de este país. Su única tarea es capturar las variantes oscuras que abusan de sus poderes y castigarlas. Puedes ser fuerte contra nosotros, pero no eres nada frente a las variantes más fuertes de APF. Aún tienes una oportunidad. Déjame y huye. Salva tu vida. Gritó, cerrando los ojos mientras se estremecía tanto por dentro como por fuera, sabiendo que Lucifer, a quien vio masacrando a todos hace un tiempo como una parca, estaba cerca de él. Capítulo 7. Búsqueda, brujo inhumano. Lucifer escuchó las palabras del hombre que lo amenazó con algún APF, pero no les hizo caso. No sabía nada de APF ni se preocupaba por ellos. Continuó caminando hacia el hombre al mismo ritmo que había seguido mientras masacraba a todas las demás personas. En el momento en que terminó la oración del hombre, Lucifer se paró a solo unos centímetros del hombre. Colocando suavemente sus manos alrededor de la cara del hombre, Lucifer observó cuidadosamente cómo la piel del hombre se deterioraba rápidamente. El hombre envejeció ante sus ojos. Su cuerpo débil siguió luchando, incapaz de liberarse de su agarre. Y ustedes son por quienes viví y morí. Lucifer se burló en voz baja. No más. Lucifer tiró el cuerpo arrugado a un lado sin dejar que se convirtiera en cenizas. Sin embargo, el hombre ya estaba muerto. Si se hubiera aferrado al cuerpo incluso por unos segundos más, ese cuerpo también se habría convertido en cenizas, pero Lucifer no sintió que valiera la pena esperar cuando el hombre ya estaba muerto.
Tu tiempo era más valioso para gastarlo en personas como estas. Su mirada vagó por todo el interior del restaurante. Por lo que podía ver, solo quedaban cenizas y cadáveres. Solo el rojo y el gris se podían ver en todos los lugares a los que seguían sus ojos. Bajó la cabeza y notó la bata que llevaba. Era el mismo que había recibido en la instalación. La única diferencia era que la túnica, en su mayoría blanca, ahora estaba cubierta de agujeros y manchas de sangre. Al mirar los cuerpos que yacían por toda la habitación, los ojos de Lucifer se llenaron de la misma expresión en blanco y sin emociones. Ni una pizca de arrepentimiento brilló a través de ellos mientras sostenía esa mirada vacía. Incluso después de pasar su mirada por todo el lugar, no pudo ver ninguna ropa que pudiera usar. Una repentina comprensión se apoderó de él en ese momento. Era que necesitaba encontrar ropa limpia. No podía usar esta ropa que pertenecía a esa maldita instalación. No quería que esa monstruosa instalación le diera nada, no importaba si eran sus únicas ropas. Quería cambiarse de ropa allí mismo, en ese momento. Pero la ropa de los cadáveres también estaba cubierta de sangre y era demasiado grande para él. Por alguna razón, no le gustaba la idea de quitarle la ropa sucia a los cuerpos. Barriendo su mirada alrededor del restaurante una vez más, notó una pequeña puerta de color azul. Con la esperanza de que lo llevara a un lugar que podría tener algo de ropa, comenzó a caminar en esa dirección. Trató de empujar la puerta para abrirla solo para encontrarla cerrada. En cambio, el lugar de la puerta que tocó comenzó a deteriorarse. La irritación y la frustración surgieron dentro de su corazón mientras gritaba con rabia. Levantando su pie derecho, pateó la puerta tan fuerte como pudo. Como no pudo controlar su fuerza en la ira, la puerta no solo se rompió sino que también voló hacia atrás. Solo dejó de volar después de estrellarse contra la pared en el otro extremo de la pequeña habitación. Lucifer entró en la habitación y miró a su alrededor, solo para darse cuenta de que era solo una pequeña cocina adyacente al restaurante. Las verduras yacían en cestas en hileras que se colocaban sobre las encimeras. También había un cuchillo en la mesa cerca de las cestas. La cocina era más como una cocina familiar que la gente tenía en sus hogares. Tenía solo 30 metros cuadrados de tamaño, por lo que no era enorme ni gigantesco como cualquiera esperaría que fuera la cocina de un restaurante. Caminó hacia la esquina de la habitación donde estaba colocado el lavaplatos. Abriendo el grifo, dejó que el agua cayera libremente. Durante unos segundos, no se movió en absoluto mientras su mirada se detenía en el agua corriente. Cayó aturdido mientras veía caer el agua, que venía con muchos viejos recuerdos. Sacudió la cabeza para salir del aturdimiento antes de dar un paso adelante y empaparse las manos bajo el grifo. Llenando el agua entre sus palmas, se la salpicó la cara para lavar las manchas de sangre que cubrían su piel. Repitió el proceso varias veces. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero ni una sola gota pertenecía a otra persona. La sangre de su cuerpo era principalmente suya, que se derramó antes de que sus heridas se curaran. Se lavó el cuerpo con la ayuda de agua y se limpió la cara antes de quitarse la bata cubierta de sangre y arrojarla a un lado. Pronto, su búsqueda de ropa nueva comenzó de nuevo. Caminó por la cocina completamente desnudo mientras sus ojos buscaban como un halcón. Se acercó al armario del otro extremo de la habitación y lo abrió. La mitad inferior del armario tenía utensilios de cocina, mientras que la mitad superior tenía algo que estaba buscando. Los ojos de Lucifer brillaron cuando aterrizaron en el par de ropa doblada. Había encontrado una camisa y un pantalón, debidamente doblados. Sacó la ropa del armario antes de ponérsela. La ropa nueva parecía pertenecer a un adulto. Eran demasiado grandes para adaptarse a su pequeño físico, pero no le importaba. No tenía otra opción. La ropa también se deterioró un poco mientras la sostenía, pero se la puso más rápido antes de liberarla. Como su poder de descomposición estaba solo en sus manos, la ropa dejó de descomponerse tan pronto como se puso y dejó de tocarla. Lucifer se puso la ropa holgada, luciendo muy divertido, antes de volverse para buscar comida. Él estaba hambriento. Esta era la única razón por la que había venido aquí. Solo si le dieran comida no habría tenido que luchar y causar estragos como lo hizo allí. Ahora que había matado a todos, nadie podía impedir que comiera o burlarse de él, se sintió satisfecho. Quitó la tapa del recipiente de comida que estaba cerca del quemador, solo para encontrar panqueques adentro. Lucifer tomó uno y comenzó a comer. Sin embargo, solo había logrado tomar un bocado antes de que el panqueque desapareciera, convirtiéndose en polvo debido a su poder de descomposición. No tenía control sobre ese poder que le impedía comer tan bien, ya que no podía sostener las cosas por mucho tiempo. Miró los otros panqueques sin comprender mientras masticaba el único bocado que había logrado tomar.
Se dio cuenta de que sería un gran desperdicio si solo comiera un bocado de cada uno de ellos antes de que fueran destruidos. Un bocado de todos. No sería suficiente, murmuró mientras miraba los panqueques con confusión. Lucifer cayó en pensamientos profundos, pero se dio cuenta de que tampoco podía hacer otra cosa. No tenía forma de controlar este poder que le impedía comer hasta el contenido de su corazón. Se puso el dedo en la barbilla mientras miraba los panqueques. Sus cejas se arquearon un poco como si estuviera pensando profundamente. Decidió mirar alrededor de la habitación en busca de algo que pudiera ayudar a su situación. Caminó por la cocina mientras sus dedos rozaban los artículos, probándolos.